¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Deseo que todo esté vibrando en armonía perfecta ya en este segundo mes del 2021. Bueno, pues estamos definitivamente con una energía muy mágica porque tenemos Stellium en Acuario. Stellium, ¿qué es Stellium? Bueno, es cuando muchos planetas están en el mismo signo. Así que en esta semana, estas próximas 3 semanas del mes de febrero, vamos a tener Stellium en el signo de Acuario. Muy benéfico para todos. Hoy, el día 1, tenemos el ingreso de Venus en Acuario. Recuerdan que el año pasado ingresó Saturno y Júpiter en Acuario, Mercurio en Acuario y pues en el 19 de enero ingresó el Sol en Acuario. Así que una cantidad bárbara, maravillosa de planetas en el signo de Acuario, donde nos hace vibrar en otra frecuencia, nos impulsa a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, a estar más arriesgados, más confiados, más con una elevación de energía muy alta. Así que a mí me da muchísima alegría. Además, recuerden, el 1 de cada mes o el primero de cada mes, siempre hay que dar gracias. Todos los días hay que dar gracias. Pero los días 1, siempre hay que agradecerle a la divina providencia, que no nos falte casa, gracia, vestido y sustento. Hay que agradecer absolutamente todo lo que nos pasó en el mes de enero. Todo. ¿Qué pasó en el mes de enero del 2021? Perfecto. Estoy iniciando mes, toda esta semana es del 1 al 7 de febrero. Yo cada que inicio un mes agradezco a la divina providencia, agradezco al universo, agradezco a Dios. Agradece, agradece. Tan sencillo a quien quieras, pero agradece que tenemos una nueva oportunidad. Y cuando lo hacemos se abren nuestros canales de abundancia con nada menos que Stellium en Acuario por 3 semanas. Oigan, pues vamos a aprovecharlo, está maravilloso. Vamos a vibrar alto. La vibración más alta es la del amor y la del agradecimiento. Esta semana estamos con luna llena. El día 4 pasa a luna menguante. ¿Qué hacemos en luna menguante? Tirar, vender, sacar, donar, regalar lo que no hemos utilizado el último año. Se lo hemos dicho muchas veces, se los voy a seguir diciendo. Hay que sacar y darle espacio a lo nuevo, como para qué nos quedamos enganchados del pasado. Y el pasado ya se fue, lo dicho, dicho está, lo hecho, hecho está. Vamos a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, agradecer el día a día, a vivir el aquí y el ahora. A mí me fascina todos los signos y todas las energías, pero cuando tenemos stelliums en signos tan positivos y echados para adelante como Acuario, pues nos da grandes alegrías a todos. Así que mucha luz. Voy directo contigo, mi querido Aries. Todas las de ganar. Ay, qué cosa tan maravillosa. Mis Aries entran en movimientos buenísimos, aspectos muy positivos en el amor, en el romance, en el trabajo, en propuestas nuevas, cosas diferentes, tú reencontrándote contigo mismo, eso es sensacional. El Stellium en Acuario a todos nos da grandes beneficios, por supuesto, a todos, pero especialmente a los del elemento tierra, aire y fuego, o sea, Aries, Leo, Sagitario y Géminis, Libra, Acuario. A todos, repito, a todos nos aspecta de manera positiva, pero todavía un poco más a los elementos fuegos y aires. Así que tú, siendo fuego, pues mi querido Aries, es una, no nada más una super semana. Estas próximas 3 semanas son muy efectivas para ti porque no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Te invito a que pienses poco, sientas mucho, actúes bastante y que recuerdes una de mis tantas frases, que es mejor decir me acuerdo a me imagino. Vale más equivocarme, pero lo intenté, enamorarme, lo intenté, hacer cosas nuevas, lo intenté, más vale decir me acuerdo a me imagino. Y tú conoces muy bien ese concepto, mi querido Aries. Es tiempo de ganar y hacer que las cosas sucedan. Para los Tauro, vas a recibir muy, pero muy buenas noticias en tu vida laboral y profesional. Es momento de reconocerte a ti mismo, tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad y sentirte merecedor. Ahí estriba todo, mi querido Tauro. Tienes muchos talentos, tienes muchos dones, pero es sumamente importante que tú mismo, contigo mismo, te reintegres, te,
te vuelvas a armar dentro de ti mismo. La piececita que te falta está en tu interior, tan sencillo. Ámate, quiérete, valórate, respétate. Sé la capacidad, tu fuerza, tu poderío, tu bondad, tu generosidad, tu nobleza. Pero es bien importante que para que todas las cosas sigan funcionando de manera positiva, mi querido Tauro, ¿hay alguien por ahí en el camino que en algún momento de tu vida sabes que hay que pedirle perdón porque hubo algo, hubo traición, hubo engaño, hubo algo? Es importante. Solamente tú lo sabes. Tú sabes que hay alguien o algo, a alguna persona que debes de pedirle perdón. Sí, 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 porque en ocasiones todos nos hemos equivocado, pero cuando perdonamos y pedimos perdón, pues el perdón es la mejor medicina. ¿Quieres que las cosas sigan funcionando bien? ¿Quieres que se te sigan abriendo los caminos de abundancia y de prosperidad? Perdónate y a pedir perdón. Para los Géminis, estás muy feliz, muy contento, muy realizado, muy ocurrente. Bueno, esta semana es súper mágica para ti, especialmente el día 3 y 4 son fenomenales. Si vas a arreglar situaciones en el amor, en el romance, en la familia, en el hogar, está súper positivo. Vas a andar tan alegre, tan contento, tan divertido y positivo que vas a sentir que, bueno, tu vida está llena de arcoíris y de confetis y es verdad, así es. Te diste cuenta que caídas, errores y equivocaciones simplemente fueron crecimiento para tu conocimiento y te sirvieron de trampolín para avanzar en el camino que estás en estos momentos. Así que ahora con esa sonrisa mágica y maravillosa que tienes, es momento de tocar puertas, hablar por teléfono, hacer mensajes, hacer algo, hacer algo. Quiero decir, no te quedes con las ganas de hacer que las cosas sucedan. Haz esa llamada, marca, manda ese correo, haz lo que tengas que hacer, no solamente lo dejes en el tintero, no solamente lo dejes en papel, es momento de ponerlo en acción. Para los cáncer, vienen buenos cambios, mi querido cáncer, a tu vida profesional. También si en cuestiones de estudios vas a querer aprender cosas nuevas, cosas diferentes, pueden ser recompensas o reconocimientos o propuestas para hacer cosas nuevas que te van a dar mucha felicidad, muchísima alegría y te vas a dar cuenta que con eso y más puedes. En cuestiones de iniciar cosas, esta semana yo te invitaría, mi querido cáncer, que como ahorita tenemos luna llena y el día 4 pasamos a menguante, yo me esperaría, yo seguiría escuchando las propuestas y me esperaría a tomar determinaciones y decisiones después del 20 de febrero para que de esta forma ya Mercurio esté directo. Al estar Mercurio directo, ahorita puedes pensar, analizar, observar, checar y aprovechar el estelium en Acuario para checar exactamente qué es lo que tú quieres y lo que viene. Pero las decisiones, el sí o el no, después del 20 de febrero. Para los Leo, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. La felicidad es interior. Podemos tener lo habido y por haber. Y lo de afuera se llama bienestar. Acá adentro está. Aquí está la felicidad. Tú no esperes nada de nadie, mi amor. Tú eres un ser amoroso, hermoso, precioso, luminoso. No te enganches de ningún tipo de comentario. Los leos son seres tan maravillosos, pero se hieren con mucha facilidad si no sienten la reafirmación de los demás. Para nada, mi querido Leo. Tú reafírmate solo. Quiérete, ámate, admírate, valórate, respétate. Deja que los demás sigan hablando y demás. No tienes que probarle nada a nadie. Tú por el solo hecho de estar en el aquí y en el ahora, eres un ser único, hermoso, maravilloso, sensacional y muy valioso. Sigue hacia adelante, sigue brillando y en tu vida se quedarán las personas que sí deben de estar en tu vida. Y los que no, pues mándales amores y bendiciones. Esta semana aprovéchala, es una semana buenísima. Hacer introspección, meditación, hacer un análisis de conciencia para que sepas exactamente cuál es el camino que quieres seguir. Para los Virgo, puede haber un poquito de celos, posesiones, aprensiones, tanto en el hogar como en el ambiente social o profesional. La proyección de nosotros, cada uno nos proyectamos y eso es ley. Yo me proyecto con el de enfrente se proyecta conmigo, a lo mejor yo traigo heridas, el de enfrente también trae heridas, entonces juntan nuestras heridas y en la torre. ¿A qué me estoy refiriendo, mi querido Virgo? Es una semana por demás maravillosa para ti. Si ya cerraste ciclo, si ya sabes exactamente cuál es el camino que debes de seguir, ya no escuches a los ladrones de sueños, ya no escuches a las garrapatitas energéticas y ya no escuches tu lengua mental que te pone en aprietos.
sí, te ponen en aprietos porque estás ya por hacer esa llamada, mandar ese correo, tocar esa puerta, hacer que las cosas sucedan y empieza la lengua mental. No es momento, no se debe, no es correcto. Sí se puede. Si tu adentro ya te dijo que sí, si tu intuición ya te dijo que sí, si ya lo pusiste 20 veces en papel, te quiere decir que sí se puede. Claro, la decisión la tienes tú, pero la buena fortuna sí que está contigo, mi querido Virgo, ¿eh? Para los Libra, estás en un momento adecuado, perfecto y maravilloso para hacer algo nuevo o algo diferente. Te invito a que escribas todas esas mágicas y maravillosas ideas que te han estado llegando. Bueno, siempre las tienen, son los Libra. Los Libras son muy creativos y Venus, que es su planeta, los hace, bueno, aparte de atractivos y magnéticos con una creatividad bárbara. Te invito nada más a que te liberes de ataduras, de miedos, de agobios, de angustias, de alguna situación que traes por ahí guardadita. Sácala, tírala, libérala. No, no, no sirve. La basura mental y la basura emocional, pues ahí, a la basura, vámonos. Esta semana aprovéchala, porque tú vas a recibir una, pues puede ser llamada por cualquier medio, vas a tener contacto de algo nuevo, diferente, que conviene muchísimo a tu economía. Vamos a utilizar tu fuerza, tu poderío, tu capacidad, tu creatividad y especialmente tus contactos. Tus relaciones sociales son muy importantes esta semana para avanzar con rapidez en las negociaciones que tienes y en las propuestas nuevas que llegan a tu vida. Para los escorpiones, te voy a invitar a que seas mojarrita enjabonada, especialmente el día 3 y el día 4. Va a haber personitas que quieren de verdad, son vampiros energéticos, así de sencillo. Son personitas que son los típicos, ya sabes, que se desmayan y en lugar de regresar en sí, regresan en no. Así que tú, sonriente, contento, feliz, positivo, no te vayas a enganchar. ¿Por qué? Porque no vale la pena, porque no tiene caso, porque te vas a desgastar en cosas que no tienen la menor importancia, porque te tengo muy buenas noticias. Estás entrando en aspectos muy favorables, pero muy, muy favorables, donde haz de cuenta que borraron muchas cosas que te dolían, que te agobiaban, que te inquietaban, y ahora te estás impulsando tú a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a hacer ahora sí que todo lo que tú quieras en cuestiones personales, sociales, laborales, económicas. Hay muy buena fortuna, mi querido escorpión, así que inhala, exhala y no te enganches, tú sigue brillando. Para los Sagitarios hay mucha atracción, magnetismo, alegría, carisma, positivismo. La casa número 1 la tenemos de maravilla, súper bien aspectada en cuestión de fuerza y poderío. Y la casa número 2 nada menos que tenemos cambios en nuestra economía que nos va a dar un buen respiro o un gran respiro. Y eso nos va a ayudar para iniciar algo por nuestra propia cuenta, pero tal vez hacer algunas compras o unas ventas, pagar algunas situaciones que estaban por ahí que todavía no se habían liquidado, pero todo va a empezar a funcionar. Aprovecha a partir de ya, mi querido Sagitario, y hasta finales del a principios del mes de marzo, porque los aspectos son muy, muy favorables. Para los Capricornio, relajado, tranquilo, sereno ante cualquier tipo de provocación. Si tú sabes quién eres, qué quieres, a dónde vas y cuál es tu objetivo de vida, déjalos que sigan opinando. Opiniones muchas, siempre va a haber opiniones. Lo importante es la opinión que tú tienes de ti mismo. Así que, ¿sabes qué está pasando? Estás brillando mucho. Simplemente dile, si mi brillo te molesta, ponte lentes. Aprovecha esta semana. Tienes una semana buenísima para arreglar todo lo que tenga que ver con firmas, contratos, acuerdos, negociaciones. Y lo puedes hacer antes de el 4, que vamos a estar en luna menguante, es fenomenal. Si es algo que tú ya habías arreglado, negociado y demás antes de que estuviera Mercurio retrógrado, que fue el 30 de enero, continúa con ello. Si lo puedes cambiar y postergar, pásalo para el 21-22 de febrero, que te va a dar muchos mejores resultados. Además, en estos días vas a recibir una llamada que vale mucho la pena. Hay una propuesta. Está muy bien. Son cambios dentro de tu economía y te van a encantar como buen Capricornio. Para los Acuario, pues el estelium en tu signo. ¿Qué te puedo decir, mi querido Acuario? ¿Qué tienes todas las de ganar? Absolutamente todas. Solamente te invito a que estés bien claro quién soy, qué quiero, a dónde voy, yo decido, porque después de haber hecho un análisis de conciencia, esto es donde estoy, esto es lo que quiero y esto es a donde quiero ir. Y algo bien importante, no solamente es quién soy, qué quiero, a dónde voy, con quién quiero ir. Y esto te ayuda mucho el estelium en Acuario, o sea, casi todos los planetas en tu signo Acuario
a ganar, simplemente a ganar 3 semanas súper favorables, 4, no, 3 semanas súper favorables, súper positivas. Confía, mi amor, confía, cree en ti, visualiza, decreta, firma, párate enfrente del espejo. ¿Qué es lo que tú quieres? Estás de varita mágica y no solamente tu mente, el universo está contigo en todos los sentidos. Piscis, libérate de ataduras, libérate, el pasado ya se fue, el pasado es humo y el futuro es viento, así que a vivir el momento. Ya lo hecho está, tú a gusto, tranquilo, relajado, sereno. Es una semana muy linda, acuérdate que tenemos luna llena y luego ya del 4 en adelante tenemos menguante. Aprovecha para sacarlo guardado. ¿Qué tal si pones una velita blanca o morada y escribes en un papelito lo que te agobia, te inquieta, te duele y luego lo rompes en pedacitos? Mi Piscis, tú eres un ser tan maravilloso, tan dulce, tan generoso, que es importante que te pongas a mero adelante de la fila. No te sientas mal, no en lo más mínimo. Quiero decir, tú mereces la abundancia que este universo tiene, universo rico tiene para ti. Al decirte no te sientas mal, me refiero es que tú mereces lo mismo que estás dando. Y me refiero al amor, al cariño, al trabajo, al dinero, a todo lo que estás dando en la misma frecuencia. Y además el universo no te está preguntando, los planetas te van a empujar a hacer eso y está súper favorable. Todo se marca muy positivo para ti y ya no tardamos en entrar el sol en tu signo, así que la energía ya está muy cercana. Muchísimas gracias por haberme acompañado, que todos y cada uno de tus sueños se hagan realidad. Ya saben que les envío abrazos de alma a alma. Síguete suscribiendo a nuestro canal, compártelo con tus amistades, ponle dedito para arriba. Y bueno, pues ya sabes, campanita, porque tenemos muchas cosas aquí en el canal, muchísimas recetas buenísimas y muchos temas, porque este canal está hecho con todo el amor, con todas las ganas para ti, porque eso y más tú mereces. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.